En algún punto del camino del despertar, quizá después de una revelación espiritual sísmica o del silencioso derrumbe de una identidad personal, sentiste cómo el suelo se movía bajo tus pies. Lo que antes era familiar se volvió extraño. Atraviesas el velo de la ilusión, ves la maquinaria de tus patrones, el ruido ensordecedor del mundo, y entonces llega el silencio. Al principio, ese silencio se siente sagrado, incluso empoderador, como salir de un edificio en llamas y respirar aire limpio. Pero lentamente, sutilmente, el significado se disuelve, no como una catástrofe, sino como una desaparición silenciosa, como si tu alma hubiera atenuado las luces de la vida y se olvidara de volver a encenderlas. Dejaste de esforzarte, dejaste de actuar, no por desesperación, sino por una especie de agotamiento sagrado, un vaciamiento que se sentía extrañamente pacífico, pero inquietantemente quieto. Y entonces empezó el susurro, una pregunta dolorosa, pero suave. ¿Por qué me siento tan vacío ahora que por fin veo la verdad? Este es el paradigma que nadie te advierte. Nos hacen creer que el despertar espiritual inflamará nuestro propósito, que ver a través de la ilusión nos hará arder de claridad. Pero para muchos, especialmente los sensibles, los buscadores, los empáticos, los viajeros interiores, el efecto es otro. Vacía el recipiente, raspa todos los motivos falsos, hasta que incluso el deseo se vuelve irreconocible. Y en ese vacío, confundimos el despertar con apatía. Recuerdo una conversación con una querida amiga, brillante, espiritualmente sintonizada, fluida en los textos de Eckhart Tolle, Krishnamurti, Alan Watts. Emergió de una noche oscura del alma, con una claridad cristalina. Me dijo que había visto a través de las ilusiones de identidad, logro, amor externo. Y sin embargo, 2 meses después la encontré acostada en la cama, mirando el techo, a la deriva en una quietud que no esperaba. Antes lloraba por no hacer lo suficiente, me dijo. Ahora no me importa si hago algo en absoluto. Pensé que el despertar me encendería. En cambio, me siento apagada. Carl Jung habló directamente de este umbral. Lo describió como el terreno sagrado entre el colapso del ego y el nacimiento del ser. Un espacio liminal, aterrador en su silencio, donde la motivación, que antes era impulsada por la persona y la aprobación social, se disuelve dejando solo la arcilla cruda de lo que aún no ha sido moldeado. Esto no es un fracaso, esto es la individuación, la etapa de crisálida de la psique, donde la oruga se disuelve en lo informe antes de convertirse en mariposa. Es la muerte psicológica necesaria para el renacimiento. Pero no debemos etiquetar este vacío como regresión, porque en el corazón de este vacío vive un llamado más profundo, un pulso silencioso de verdad del alma esperando ser escuchado. No la motivación de demostrar, sino el impulso de ser. Moverse no desde la necesidad de reconocimiento, sino desde la resonancia interior. Este artículo no trata sobre la desesperación, trata del momento después del despertar, cuando el viejo combustible muere y la nueva fuente de energía aún se está formando. Jung comprendió que el privilegio de una vida es llegar a ser quien realmente eres. La pérdida de motivación no es el final, es el comienzo sagrado de vivir no como una máscara, sino como un alma. Carl Jung, el arquitecto de la psicología analítica, previó esta niebla extraña y silenciosa que desciende después del despertar, mucho antes de que se volviera un tema en los círculos espirituales modernos. No la envolvió en misticismo ni en lenguaje eufórico. Habló con una claridad punzante sobre el descenso del alma hacia sus propias profundidades una vez que el inconsciente comienza a agitarse. Jung escribió una vez, la iluminación no llega imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y aunque esas palabras puedan sonar poéticas, cargan una verdad terrible. El despertar real no te corona con dicha, te despoja. Desmonta el andamiaje del falso yo. Inicia un proceso lento y sagrado. Muerte, la muerte de quien creía ser. El colapso es interno, pero de gran alcance. Tus antiguos motivos, la ambición, el logro, el reconocimiento comienzan a disolverse. Las líneas de tiempo que seguías, las metas que antes te impulsaban hacia adelante,
Incluso las estructuras de identidad que definían tus relaciones, tu trabajo, tu ritmo diario, comienzan a desvanecerse como espejismos bajo la luz de una verdad más profunda. Pero aquí es donde el matiz psicológico es vital. Tu ego no desaparece, no muere, simplemente se desorienta. El guión que una vez siguió ha sido quemado, pero aún no ha surgido uno nuevo. El resultado no es pereza ni apatía, sino un profundo limbo espiritual. Ya no estás dormido, pero aún no estás completamente despierto hacia lo que viene después. Este es el misterio, lo que Jung llamó la nigredo, la fase de ennegrecimiento de la alquimia, cuando el ego ha sido desmantelado, pero el self aún no ha tomado el trono. En términos modernos, parece desmotivación, pero en el lenguaje junguiano es una pausa sagrada. Un espacio intermedio donde el alma se retira hacia adentro para reescribir su mito. Y sin embargo, nuestra cultura teme este silencio. Kuhn advirtió que el mundo moderno hace todo lo posible para evitar esta fase. La patologiza, la adormece, la medica, porque no puede comprender una transformación que no se vea como progreso. Pero lo que estás experimentando no es regresión, es iniciación. No es disfunción, es descenso sagrado. Esto no es depresión en el sentido clínico, aunque pueda compartir sus sombras. Es el alma negándose a participar en una vida con la que ya no resuena. Y eso Jung creía, era el inicio de la individuación, el sagrado devenir del verdadero ser. La mayoría de las personas nunca habla de esta parte, ¿verdad? El dolor después de la luz, el silencio después de la revelación. Pero este silencio no está vacío. Es formativo, y si puedes aprender a permanecer quieto dentro de él, a escuchar lo que te pide, podrías llegar a ver que lo que parece desmotivación es en realidad el comienzo de una alineación más profunda. El mundo te dice que estás perdido. Jung diría que estás siendo reformado por algo mucho más honesto. Y eso es exactamente lo que empezaremos a explorar a continuación. Si has estado flotando en la neblina que sigue al despertar, mirando fijamente la quietud, donde antes ardía tu chispa, sabe esto, no estás roto. Estás atravesando un cambio psíquico profundo, para el cual nuestra cultura no tiene nombre. Una metamorfosis tan profunda, que no solo desafía tus pensamientos, reconfigura la arquitectura misma de tu mundo interior. Las ambiciones que una vez encendieron un fuego en tu pecho, las fechas límite, los objetivos, las visiones a 5 años, los mantras motivacionales del esfuerzo constante, ahora se sienten vacíos, no porque hayas fallado, sino porque la estructura misma que albergaba tu motivación se está desintegrando. Carl Jung predijo este desmoronamiento mucho antes de que se susurrara en plataformas digitales. Entendámoslo claramente. Durante la mayor parte de tu vida, tu energía vino de la persona, el yo construido, la máscara que usabas para moverte por el mundo. Esa identidad, la que quería ser admirada, validada, aplaudida, no era un defecto, era una etapa necesaria del desarrollo humano. Como escribió Jung, la persona es un sistema de comportamiento que se impone al individuo por las expectativas de la sociedad. Pero cuando despiertas, comienzas a ver la máscara por lo que es una actuación. Y la actuación ya no te motiva. No puedes perseguir aplausos una vez que has visto que el escenario está hecho de ilusión. El resultado. Los objetivos que una vez veneraste ahora se sienten ajenos. Fueron escritos por un yo que ya no vive en ti. Y esto crea un silencio extraño por dentro. Como un actor que baja del escenario y olvida sus líneas. No por confusión, sino porque el guión ya no resuena con el alma. Te sientes sin rumbo, no porque hayas perdido tu dirección, sino porque has dejado atrás la identidad que necesitaba un destino. No perdiste tu impulso, simplemente superaste el combustible que antes lo alimentaba. Lo que se agita dentro de ti ahora no es ausencia, sino una pausa sagrada. Un vacío silencioso que se prepara para ser llenado por algo más verdadero. Algo que ya no se forja desde la actuación, sino desde la presencia. El ego empuja, el alma espera, y en esa espera, algo sagrado comienza. Carl Jung creía que el propósito de la vida no es exaltar al ego, sino integrarlo en una totalidad psíquica más amplia y profunda. No estamos aquí para servir a los deseos del ego, sino para refinarlo, templarlo y alinearlo con el self,
el centro trascendente de nuestro ser que nos conecta con el todo. A este proceso lo llamó individuación, el viaje de toda la vida de pasar de la fragmentación a la unidad interior, no para convertirnos en el yo que es alabado, sino en el yo que es real. El self, a diferencia del ego, no se preocupa por la aprobación ni por el rendimiento. No está impulsado por la ambición, sino por la alineación. Su único deseo es expresar lo que es verdadero. Y así, después de un despertar espiritual, la psique comienza una recalibración sagrada. Lo que antes parecía emocionante ahora se siente vacío. Tu sistema comienza a rechazar todo lo artificial, forzado o inauténtico. Eso incluye carreras construidas desde la inseguridad, relaciones basadas en roles o incluso el tablero de visión que creaste desde el miedo de tu antiguo yo a no ser suficiente. Esta purificación interior a menudo se siente como liberación y desorientación al mismo tiempo. Estás despojándote de lo falso, pero ¿qué ocupa ahora su lugar? Gun advirtió que muchos se quedan atrapados aquí. Algunos despiertan y caen en el bypass espiritual, confundiendo trascendencia con escape. Flotan por encima de la vida, llaman ilusión a todo y se convencen de que nada importa. Pero el desapego no es lo mismo que la desconexión. El self no quiere que desaparezcas del mundo. Quiere habitarlo a través de ti. Quiere encarnarse, no evacuar. No busca el retiro, sino la encarnación. Pero antes de esa encarnación, hay un umbral. Y Jung lo describió bien, aunque pocos lo reconocen cuando están dentro. Es el espacio gris después del despertar. El vacío que no llega con éxtasis, sino con desconcierto. No se ve poético. No es tendencia. Se ve como sentarse en silencio mientras el mundo pasa a toda velocidad, sin poder explicar en quién te estás convirtiendo. Jung diría, no estás fallando. Estás en transición. Has salido del ego, pero el self aún no se ha convertido en tu base. Este espacio liminal no es un error. Es una iniciación, un descenso hacia lo desconocido que la cultura moderna no tiene paciencia para atravesar. La quietud se diagnostica erróneamente como pereza. La pausa se confunde con parálisis. Entonces comienzas a juzgarte a ti mismo. Y ese juicio se convierte en el muro que bloquea la energía que tu alma está llamando a casa. Esta fase es sagrada. Es crisálida, no colapso. Y si puedes quedarte aquí el tiempo suficiente, si puedes resistir la urgencia de apresurarte o retroceder, comenzarás a sentirlo, el pulso silencioso de algo más profundo que emerge. El self no es ruidoso, pero es constante, y está esperando que confíes en lo que aún no puede ser nombrado. Carl Jung tenía una palabra para esta inversión sagrada de la energía en antiodromía. El fenómeno donde algo, cuando se lleva a su extremo, se transforma en su opuesto. Y en ninguna parte esto es más evidente que en las secuelas del despertar. Pasas del esfuerzo frenético del ego, debo hacerlo todo, a la quietud hueca del alma. ¿Por qué hacer algo en absoluto? El péndulo oscila, no porque estés roto, sino porque el equilibrio lo exige. La psique, durante mucho tiempo aprisionada en la actuación, finalmente colapsa en el descanso. Y este descenso no es patología, es iniciación. En el lenguaje del mito, este es el arquetipo del ermitaño. El retiro del mundo antes del renacimiento. Es el capullo sagrado donde la oruga se disuelve en la falta de forma. Ya no es un yo que se arrastra. Aún no es uno que vuela. Es la fase gelatinosa. No estructurada e indefinida, improductiva por todos los estándares modernos, pero necesaria, porque la psique está atravesando una transformación alquímica. Y la transformación, diría Jung, comienza en la oscuridad, no en el bypass, no en las buenas vibras solamente, sino en el descenso. Este es el punto donde la espiritualidad moderna a menudo pierde su profundidad, al glorificar el despertar mientras evita su crucifixión. Buna insistía en que la sombra, lo rechazado, las partes incómodas e inconscientes de nosotros mismos, no son algo de lo que debamos escapar, sino algo que debemos integrar. El trabajo con la sombra no es un nivel avanzado de espiritualidad. Es la base misma para llegar a ser completos. Y en este estado de nada en el que ahora te encuentras, lo inconsciente está emergiendo, no como un villano, sino como un mensajero. Aquello que antes reprimías, tu dolor,
tu ira, tus necesidades insatisfechas, comienza a salir a la superficie, porque por fin hay espacio para ello. Entonces, el ego entra en pánico. Quiere acción, claridad, una etiqueta, pero el ser, en silencio y con persistencia, susurra, suelta, estoy formando algo más profundo. Y aquí es donde comienza el verdadero trabajo, no en el logro, sino en la entrega, no en la claridad, sino en la observación. La psique no está fallando, está metabolizando años de ruido, ilusión y esfuerzos falsos. Detiene tu impulso, tu ambición, tu hambre, para que no tengas otra opción que sentarte con aquello que habías enterrado. Y es en esa quietud, en ese vacío inquietante, donde comienzas a recordar. Y luego, casi imperceptiblemente, algo se agita. Surge una nueva forma de motivación, pero no se parece en nada a la anterior. No nace de la ansiedad, no es urgente ni performativa, no ruge, susurra. Es un impulso guiado por el alma para moverse. No porque debas, sino porque sería una traición a la verdad no hacerlo. Jung llamaba a esto la emergencia del ser, no como un ideal abstracto, sino como una brújula viva y palpitante en tu interior. No persigue, llama, y aquello hacia lo que te llama, no es el éxito, sino la totalidad. Entonces, has cruzado el umbral y permanecido en el silencio. Has probado la quietud, no como estancamiento, sino como una pausa sagrada. Has vagado por la noche interior, donde ninguna voz te llamaba y ninguna luz te mostraba el camino. Y ahora, algo antiguo comienza a agitarse, no como un rugido, no como un rayo, sino como un suave impulso interior. Un pulso tenue que no te urge a regresar a lo que fue, sino que te invita a construir lo que aún no ha sido. Este es el primer susurro del ser, no en lenguaje, sino en sensación, en atracción, en presencia. Carl Jung llamó a esto la vida simbólica. Una vida ya no gobernada por el ego o las convenciones, sino guiada por las fuerzas más profundas del alma. Una vez que el ego se ha rendido y lo inconsciente es honrado, la vida deja de ser un juego de supervivencia, se convierte en un despliegue de sentido. Y aquí está la paradoja. Puede parecer bellamente ordinario. Cuando el ser comienza a guiarte, ya no te apresuras, respondes. Ya no te impulsa el miedo a perderte algo, sino la tranquila convicción de una alineación interior. Dejas de perseguir la claridad como un trofeo y comienzas a reconocerla cuando llega, a menudo vestida de simplicidad. Vivir desde el ser no significa que siempre estarás con energía o certeza. El cansancio, la duda y la tristeza aún te visitan. Esta es la textura de la vida humana, pero lo que desaparece es el dolor constante de la autotraición y el agotamiento sordo de interpretar una versión de ti mismo que ya no encaja. En su lugar, algo cambia, te descubres creando incluso cuando nadie aplaude, diciendo no, incluso cuando se espera un sí, siguiendo la maravilla en lugar de marcar casillas. Comienzas a elegir la paz sobre la actuación. Esto no es inercia, es un nuevo combustible, no adrenalina, sino alineación, no presión, sino presencia. Jung llamó a esto vivir simbólicamente, no como un escape a la fantasía, sino como un regreso al alma. Empiezas a confiar en el lenguaje de los sueños, los presentimientos, los símbolos y las sincronicidades. Tu vida se convierte en un diálogo, no en un monólogo gritado al vacío, sino en una conversación con lo invisible. ¿Y cómo se ve eso? A veces es tan sutil como hacerse preguntas diferentes. No, ¿qué debería hacer?, sino ¿qué me está llamando en silencio? No, ¿cuál es el plan?, sino ¿hacia dónde me está empujando la vida? No, ¿cómo puedo demostrar mi valor?, sino ¿qué se siente verdadero? Dejas de intentar dominar la vida y comienzas a participar con ella. La ambición no desaparece, se transforma. Devoción. Devoción a lo que es real, a lo que es verdadero, a lo que te da vida. Y, curiosamente, esa devoción mueve montañas, hace que las cosas se logren, pero desde la integridad, no desde el agotamiento. Ahora es sostenible, ahora está impulsada por el alma. Esta es la motivación del ser, no impresionar, sino expresar. Gui con frecuencia te guía, sin esfuerzo,
a crear, a enseñar, a sanar, a servir, no porque debas, sino porque todo tu ser dice sí. Así que si te has estado preguntando dónde se fue tu chispa después del despertar, recuerda, no se ha ido. El viejo fuego se consumió para que pudiera emerger una llama más profunda, una que no parpadeará ante las tormentas del mundo. Kung nunca prometió facilidad, pero sí prometió profundidad. Si estás aquí, leyendo esto, entonces ya estás caminando el camino. Este no es el final de tu despertar, es el comienzo de tu verdadero llegar a ser. Si algo dentro de este mensaje te conmovió, si incluso una sola palabra reflejó tu experiencia interna, te invito a dejar que tu voz se escuche en los comentarios. ¿Has encontrado ese alma cuya sola presencia se siente como un hogar? ¿O sigues caminando el camino sagrado de regreso a ti mismo? Tu historia, aunque aún incompleta, puede convertirse en la linterna en la oscuridad de otra persona, la señal exacta que no sabían que estaban buscando. Y si alguien cercano a ti está luchando en silencio con la ilusión de que el amor debe doler, de que abandonarse a uno mismo es el precio de la conexión, o de que no merecen la paz, comparte este video con ellos. Ayúdame a llegar a quienes necesitan recordar el amor real no exige que nos hagamos pequeños. La conexión auténtica no pide sacrificios del alma. Y la unión más vital que jamás formaremos es la que tenemos con nuestra propia verdad interior. Antes de irte, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Aquí, en este espacio viajamos más allá de la superficie. Exploramos la arquitectura oculta de la psique, los susurros del inconsciente, y cómo cada relación no es más que un espejo que refleja nuestra evolución personal. Si hay un tema, una pregunta o una herida que te gustaría que exploráramos en futuros videos, déjalo en los comentarios. Este espacio respira gracias a ti. Tu voz no solo es bienvenida aquí, es esencial. Gracias por estar presente, no solo en este video, sino en tu trabajo interior, en la labor sagrada de recordar quién eres en realidad. Y nunca olvides esto: cuando aparezca la persona correcta, tu alma lo sabrá, no a través del miedo, sino a través de la paz. Pero hasta que llegue ese momento, que tu relación más íntima sea la que cultivas contigo mismo. Esa es la base, ese es el hogar, y desde esa integridad, todo lo real nace. Hasta la próxima, te veré en el camino.